Ok, voy a comenzar a grabar. Y bien, hoy bienvenidos al otro encuentro de Coaches in Progress. Nuestra querida Conchita no puede estar con nosotros en este momento, así que bueno, yo voy a hacer, voy a cubrir su parte y aquí estamos. Pues, hoy nos acompaña nuestra querida Victoria Villo. Gracias Vicky por aceptar nuestra invitación. Siempre eres muy No, bienvenida. Nos placer. encanta que nos acompañes. Voy a, voy a revisar aquí, voy a comentar un poco tu currículum muy brevemente, ¿no? Mm. Vicky es psicóloga de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en gerencia social, es magíster en gobernabilidad y desarrollo de la Universidad de Cataluña, diplomado en prospectiva y estrategia en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, coach para contextos organizacionales en el Centro Universitario para el Desarrollo Empresarial de México, diseño y tutoría virtual en la Universidad Central de Venezuela. Vicky, en su formación como coach, es profesional PCC, mentor coach, ambas credenciales de la International Coach Federation. Mentor coach, es certificada en Conscious Business Coach del Conscious Business Center y docente del Conscious Business Academy. Es coach de equipos y coach ejecutiva. En su experiencia como coach cuenta con más de 2.800 horas de experiencia en coaching en inglés y español y más de 1.200 horas de entrenamiento de distintos enfoques de coaching. Bueno, es docente universitaria, es consultora, es emprendedora. Como ven, bueno, Vicky también ha trabajado y todo este proceso de tanto de consultora como de coach lo ha desarrollado aproximadamente en más de 50 empresas de distintas naturalezas en países como Alemania, España, Italia, Bélgica, Holanda, Corea, Irlanda, Inglaterra, Tailandia, Filipinas, Perú, Colombia, Chile, Egipto, Sudáfrica, Estados Unidos y Venezuela. Y bueno, ahora aquí está en España. Muy bien. Ha trabajado con más de 400 ONG y ha sido consultora de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Sistema Económico Latinoamericano CELA, UNICEF y la International Youth Foundation y la Inter-American Foundation. Así que, bueno, aquí tenemos a Vicky. Gracias, Vicky, nuevamente. Y hoy Vicky no tiene el mindset y la confianza esencial. Así que va a estar con nosotros durante estos próximos 40, 50 minutos, que ya tenemos 10. Y por favor, preguntas, dudas, nos van escribiendo y también vamos a abrir un espacio para compartir con Vicky. Muy bien. Bueno, Vicky, es todo tuyo el espacio. Ay, bueno, magnífico. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Les cuento que, bueno, este para mí ha sido un tema al cual le he dado muchísimas vueltas y me pareció maravillosa la invitación de Doménica y de Conchita a compartir con ustedes un poco sobre qué es el mindset y cómo al menos yo lo he estado trabajando, ¿no? Básicamente, digamos, ¿por qué me ha motivado a mí el trabajo con el mindset? Que es el modelo mental, básicamente. Es porque nos permite explorar una de las muchas miradas que apuntan a lo que es verdaderamente transformacional en el coaching. Uf, Entonces, eso es, digamos, la pregunta que a mí me ha orientado a lo largo de todo este tiempo es bueno, pero ¿dónde es que verdaderamente se da la transformación? Y no estoy diciendo que en el trabajo del mindset sea el único espacio, pero es uno de los espacios, a mi juicio, en donde por lo menos lo que la experiencia me ha hecho a mí, y me va a encantar el compartir con ustedes, si a ustedes les ha pasado algo similar. Sobre todo quiero honrar que está aquí Aida Araujo, maestra maravillosa, que me ha inspirado muchísimo y creo, Aida, que tus aportes pueden ser más que interesantes y nutritivos, ¿no? Lo otro que les quiero plantear es que lo que hoy voy a compartir con ustedes no es ni muchísimo menos ni la última palabra ni la verdad absoluta, es simplemente el punto en donde yo me estoy parando ahorita a revisar este tema y que probablemente podrá transformarse, enriquecerse y cambiar con los aportes de todos ustedes, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué recorrido voy a hacer para eso?
Por una parte, me gustaría que revisáramos un poco cuál es la profunda intencionalidad del coaching, los ejes del quién soy, quién quiero ser, porque están muy asociados al tema del modelo mental, el tema de cómo es que la realidad se transforma y cómo podemos transformarla. A partir de ahí vamos a saltar a los modelos mentales o al mindset, que son, y eso lo voy a vincular con el optimismo espiritual y con la confianza esencial. Yo les quiero compartir que mucho de lo que a mí me inspira a hacer este webinar no solamente tiene que ver con lo que ha sido mi experiencia en la práctica del coaching, sino con todo lo que yo viví en mi proceso de migración de Venezuela para España. Yo vivo actualmente en Madrid, me mudé desde el diciembre del 2018, y realmente como que mucho de lo que se puso en juego tenía que ver con el tema del mindset, o por lo menos eso fue lo que me inspiró. Entonces, bueno, lo otro que les quería decir es que, bueno, quisiera que esto fuera un diálogo, no somos tantos, entonces esto permite que podamos ir conversando y compartiendo, así que siéntanse libres de ir pidiendo la palabra. Bueno, entonces, fíjense que ¿qué es lo que revela fundamento? O sea, lo que es más clave para trabajar esto tiene que ver con la manera particular de ser de cada uno de nosotros y de la manera de particular de ser de cada coachee que tenemos por delante. Y básicamente mi pregunta siempre ha sido, bueno, ¿qué es lo que revela lo que somos? Y por supuesto la ontología nos dice siempre son las acciones. O sea, somos lo que hacemos lo que somos y somos lo que pensamos. Esa máxima de alguna manera muestra esa particularidad nuestra, que no es ni buena ni mala, es simplemente nuestra manera de ser. Es lo que nos constituye. Y de alguna manera interesante porque Echeverría lo plantea como que el alma es en última instancia nuestra particular forma de ser. O sea, ¿dónde está ese ser? Él dice, bueno, el alma podría ser aquello que de alguna manera es constitutivo de ese ser, ¿no? Entonces, él nos muestra la intersección de dos triángulos, ¿no? Porque de alguna manera el coaching no es una práctica que yo diría neutra. El coaching tiene una intencionalidad y esa intencionalidad se da dentro de un marco ético, que en última instancia lo que está buscando es que haya algún proceso de transformación. Por tanto, sí se toca el alma, sí se toca el ser. Dependiendo, por supuesto, como cada quien lo podamos llamar. Y esto nos pone a nosotros como coaches en el desafío de buscar, bueno, dónde está cómo llegarle al alma y cómo trabajar con ese ser, ¿no? Entonces, cuando planteo este triángulo que estamos empezando a ver, son 6 ejes ético-emocionales de la ontología del lenguaje, que brevemente voy a ir por ellos porque no me quiero detener mucho, no es el punto más central, ¿no? El primer triángulo es el triángulo de la temporalidad, en donde presente, pasado y futuro se entrelazan. Y muestra también que algunas de las emociones que nos están anclando en estas 3 dimensiones. Al pasado, el resentimiento y la paz. Al futuro, la ambición o la resignación. Y al presente, la confianza y el miedo, ¿no? Esto de alguna manera, y lo hemos visto, bueno, tendríamos que estar pasando el resentimiento a la paz, de la resignación a la ambición y de la confianza al miedo. Es parte de lo que la direccionalidad de un proceso de coaching puede tener como norte, como inspiración o como inclusive propósito último, pero no es el único. En realidad, cuando estamos pensando en presente, pasado y futuro, también tenemos que ver con la importancia de por qué el pasado. El pasado sirve en el coaching para ser resignificado, para no caer en el resentimiento, para darle una nueva interpretación. También en un proceso de coaching nos conectamos con el futuro, porque estamos creando espacios de posibilidad, porque estamos buscando un nuevo espacio. Para ello necesitamos soltar la resignación e ir hacia la ambición. ¿Y por qué el presente? Bueno, porque el presente requiere de parte de nosotros confianza
para poder actuar a pesar del miedo, los temores, los resquemores que nos dé soltarlo. Esto se dice fácil, pero vivirlo y experimentarlo es complejo. Este es el triángulo de la temporalidad, como lo llama Echeverría, que lo mezcla con otro triángulo al cual él denomina el triángulo del valor-amor, en donde dice, bueno, hay como 3 ejes que son importantes, que tienen que ver con la dignidad y la baja autoestima, el respeto y la invalidación, y la humildad y la arrogancia. Y de alguna manera son los que proveen el marco para que esa transformación que nosotros estamos buscando en el ser se dé de manera que yo sea capaz de comprender que mi forma de ver el mundo no es la única y además que hay múltiples perspectivas. Es interesante porque él dice dónde se da el verdadero aprendizaje transformacional. Se da aquí, en el espacio, cuando soy capaz de entender que yo no soy mi mirada no es la única, que mi perspectiva no es la única, que yo me puedo enriquecer, complementar, digamos, nutrir de las múltiples perspectivas de las múltiples estímulos que tengo en mi vida, ¿no? Entonces, interesante porque entonces hay 2 conceptos más que Rafael Echeverría nos muestra que tienen que ver con qué es la metafísica y qué es la ontología. Él dice, desde la metafísica somos seres únicos, físicos e inmutables. ¿Qué quiere decir? No podemos cambiar. Y estamos condenados además a vivirlo así. Desde la ontología no, somos seres plurales, somos múltiples, somos cambiantes, por tanto nuestro ser es también un ser cambiante y susceptible de transformarse. Entonces siempre es interesante, y yo recuerdo mucho a Ida que me lo mencionaba en múltiples oportunidades, estoy siendo de esta manera, no es que soy así, en este momento estoy siendo así o en esta circunstancia. Es lo mismo que problema y quiebre. Lo que es un quiebre para mí no es un quiebre para otro, en tanto que un problema sería un problema común para todos, como lo es el COVID. Sin embargo, la manera de relacionarnos con eso es básicamente individual. Para unas ha sido una gran oportunidad y para otras no lo somos. ¿Okay? Entonces, básicamente esto es lo que nos marca, digamos, esta direccionalidad que de alguna manera el coaching propone. Hay otros 2 elementos que son importantes que tienen que ver en cuál es el espacio en donde se da esa transformación. Y se da en, en ese espacio, en esa brecha que supone quién soy en el presente y quién quiero ser en el futuro. Quién soy en el presente tiene que ver con mi sistema de valores, mis creencias, mis juicios, mis sentimientos, mis acciones, el cuerpo que habito, mis circunstancias. Ese es quién soy yo en el presente. Pero si partimos de la ontología, eso puede transformarse, ese ser, en relación a quién quiero ser en el futuro. Cuáles son las nuevas interpretaciones que tengo que tener, cuál es el sentido que le puedo dar a las cosas que deseo cambiar. De alguna manera, esto nos muestra que puedo transformarme y la transformación se va a dar en el ser. Aun cuando yo transforme mis acciones están transformando mi ser por la misma, la misma axiología que hay entre soy lo que hago lo que somos y soy lo que pienso. Entonces, esto es clave porque cuando vamos a ver el tema de los modelos mentales, vamos a tocar de alguna manera esta transformación, ¿no? Que tiene que ver con que de alguna manera lo que vamos a estar intentando transformar o que el coachee así lo desea, es esa transformación en el ser. Es importante porque esto se da en el proceso de coaching, en la danza del proceso de coaching, en donde el coachee es quien declara un quiebre, que es lo que le impide fluir dada la persona que es y dada su coherencia, y de alguna manera se interroga por quién quiere ser en el futuro. ¿Qué es lo que hace el coach? Estimula su capacidad de desplazarse, estimula su capacidad de fluir entre la dimensión de quién es ahora y quién quiere ser. Y en este proceso, como coaches, nuestra función también es abrir la posibilidad de que se miren nuevas perspectivas, que se expanda también la capacidad de acción.
Por eso es que siempre estamos pensando que el aprendizaje es transformacional, ¿ok? De alguna manera, aquí pues nuevamente presente, pasado y futuro es cuando se están enlazando. Quiero vivir, o sea, el presente que creo vivir en esta realidad está atado al pasado gracias a los modelos mentales. Los modelos mentales o el mindset es lo que me está atando al pasado, con las emociones, con la resignación, con las creencias, con todo lo que viene asociado a eso. Pero si yo me quiero proyectar hacia un futuro distinto, posiblemente yo tenga que limpiar mis resentimientos, posiblemente tenga que evitar la liviandad, probablemente tenga que restituir mi ambición. Fíjense que son básicamente el marco ético del coaching, ¿no? Y esto es lo que puede realmente llevarme hacia un aprendizaje transformacional, porque seré capaz en un proceso de coaching de construir nuevas interpretaciones que son solo eso, nuevas interpretaciones, no una verdad inmutable. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo lo sienten? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Estás en mute, Gómez. ¿No? Ah, pensé que estabas hablando. No, sí, no, digo, muy bien, muy bien, muy bien. Estaba de repente lo dije muy bajito. Vamos muy bien. Ok. Yo me siento súper rica porque me estás trayendo al presente toda una vida. Ay, tan bello. Qué bueno. Gracias por eso. Tan linda. Bueno, fíjense una cosa. ¿Cómo podemos acompañar al coachee a que pueda construir ese nuevo marco interpretativo? Y yo me voy a permitir llevarlo a un campo completamente diferente, pero que a mí me ha inspirado profundamente. Y les voy a poner para ello este video. Ya va, aquí está. La idea se es escuche. que yo salgo a la calle y veo un coche que está aparcado. Bueno, pues lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ellos, es que pues, una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la chapa del coche, ha rebotado y ha venido a mi ojo. Si no existiera ese portador de la información, pues no, yo no sabría que hay un coche en la calle. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Y cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Y es que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Es cuando uno mide, cuando uno observa algo, lo modifica. Ok. Les cuento a qué viene esto y cuál es su relación con esto. En la física cuántica, cosa que a mí me ha inspirado profundamente, existe, a todas estas yo no soy ni mucho menos experta en esto, pero esto me ha motivado a mí profundamente a leer un poco más sobre eso. Existe un campo, o sea, la física cuántica es el nivel subatómico, es el nivel que va mucho más allá de los átomos, de los protones, de los neutrones, etcétera, y todo, digamos, todo lo que ocurre a nivel subatómico, que se rige por leyes muy distintas a la física tradicional, que es en donde nosotros nos movemos. Pero ¿qué pasa a nivel subatómico? Que existe un espacio que se llama el campo de la posibilidad pura e infinita. Todas las posibilidades están presentes. Es la mirada del observador, y lo demuestra la física cuántica, por eso les puse este video, la que es capaz de seleccionar de ese campo de posibilidades, selecciono una y a esa le doy vida, y esa vida es la que va a construir la realidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque resulta que lo que nosotros venimos haciendo con el coaching, reinterpretando la realidad, abriéndonos a nuevos espacios de posibilidad, tiene un correlato en la física cuántica. Cada vez que nosotros, o sea, en ese campo de posibilidad pura, que imaginémonos como un espacio de múltiples pelotitas, vamos a imaginarnos que están burbujeando, 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 todas son posibles. Dada mi historia, mi modelo mental, mis juicios, mis emociones, mis circunstancias, etc., yo selecciono una. Al yo seleccionar una, pasa lo que sucede en este video. Le doy vida, le doy energía,
la altero y la hago crecer y a partir de ahí se construye toda una vía de posibilidades. Cuando nosotros cambiamos la interpretación de eso que estamos haciendo, estamos cambiando de una pelotica a otra. Estamos haciendo que esa posibilidad diferente que se selecciona tenga vida y se genera un nuevo mundo. A mí esto me fue muy inspirador porque siempre he pensado que es cierto que el campo de la posibilidad es el campo en el cual realmente el coaching es verdaderamente innovador y transformador, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que el mundo que nosotros percibimos es la construcción que nosotros hacemos de él. Eso lo dice el coaching. Y ese mundo se parte de nuestro modelo mental. Entonces, nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es entonces la realidad? ¿Cuál es la que nosotros creamos, la que nosotros elegimos, o cómo opera esto desde el coaching? Y con esto, digamos, tenemos ejemplos demasiado cercanos. El COVID mismo, para unos el COVID fue una bendición y lo han vivido literal. Se fueron al campo, viven de una manera más humana, tienen relaciones más felices con su familia, teletrabajan, encontraron enormes nichos de oportunidad, están, por decir, vamos a poner un ejemplo, están vendiendo por internet, cualquiera sea el servicio o bien que están produciendo, para otros fue una desgracia. Entonces, el tema siempre va a tener que ver, no es la circunstancia externa, es cómo tú interpretas esa circunstancia externa, cómo te relacionas con la circunstancia externa, y siempre lo estás haciendo a partir del modelo mental o del mindset, ¿ok? Entonces, aquí pongo esto nuevamente porque es la máxima. Somos lo que hacemos, hacemos lo que somos y somos lo que pensamos. ¿Ok? Y siempre esto lo estamos haciendo desde el modelo mental y desde los valores. ¿Ok? Entonces, interesante considerar esto. Somos seres plurales y múltiples, somos cambiantes. O sea, tenemos la posibilidad de elegir entre las millones de pelotitas de posibilidad, una, y podemos elegir tantas como sea necesario hasta tanto nos sintamos cómodos con esa realidad. Eso nos va a permitir cambiar la perspectiva. ¿Qué es cambiar la perspectiva? Es desarrollar nuestra habilidad para ver las cosas desde un punto de vista distinto. Y ese es el gran aporte que yo siento que el coaching le hace al espacio de la transformación. Y esa capacidad de ver las cosas desde un punto de vista distinto hace que yo sea capaz de cambiar y reinterpretar aquello que me está ocurriendo o aquella creencia. Por tanto, eso me lleva a un profundo nivel de humildad. ¿Por qué? Porque cuando abrazo la humildad, cuando habito la humildad, entiendo que mi punto de vista no es el único, que la perspectiva que tengo no es la única, que yo podría estar equivocado o que estuve equivocado mirando las cosas desde una única manera de verla y que puedo tener nuevos espacios de posibilidad que me conectan con una ambición distinta. ¿Cómo vamos hasta aquí con esto? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, verdad? También nos pueden escribir, si no quieren abrir la pantalla, también nos pueden escribir por el mensajito, el chat de Zoom. Pues nada, yo creo que vamos muy bien, Vicky. Sí, Bueno. Va muy bien, excelente. muy explícito, aquí estamos deleitados, de verdad, estamos tan deleitados que no te podemos, o sea, no hay preguntas, pues desde mi lado, yo no tengo preguntas en este momento para ti. No, Bueno. y yo te escucho, Vicky, y me estoy dibujando en esto último, pues estoy recreando, me estoy reencontrando con muchos espacios, ¿verdad? Y quizás al final, no ahorita, pero este tema de la pandemia, pues me hizo permanecer acá y ha hecho que todavía esté acá. Fíjate cómo desde el observador que cada quien es y desde lo que va viviendo, te vas dando la explicación del mundo, ¿no? Y de lo que va pasando. Para mí, por ejemplo, la pandemia fue un stop, pero un stop no para pasarla bien, no para nada de eso, sino que me generó
un espacio de conflicto emocional bastante fuerte, ¿no? Y me llevó inclusive a emitir juicios que en mi vida yo pensé que iba a emitir de este país. Ah, no, y que de paso me agarró el déjà vu, porque ustedes se acuerdan que el año pasado pues fue la explosión social acá, y entonces Claro, esto fue un déjà vu total. claro, volverlo a vivir. Y bueno, independientemente a que mi hija y mi nieta, porque estoy ahorita disfrutando la abuelitud, eso es lo que creo que fue lo que me salvó, ¿no? Eh, aunque ellas, bueno, decían, bueno, pero si estás con nosotras, estás mejor, estás bien. Sí, pero es que resulta que mi mindset estaba en otro lado, estaba en otro camino, estaba en otros proyectos, estaba en otras expectativas, ¿no? Entonces, como desde allí, de los juicios que me vinieron, bueno, yo te diría, para ser así trágica, porque de verdad fue muy lapidario. Y fíjate que en ese camino, yo con todo el camino recorrido, altos y bajos, pues yo tuve que pedir ayuda. Claro. Y ahí cuando mencionas el tema de la humildad, cómo en todo ese camino uno se da cuenta de, para allá va, o sea, déjame ver acá qué es lo que está pasando, cuál es el valor que yo estoy agregando a mi propio vivir, ¿no? Y entonces tuve que pedir ayuda Y con tuviste una que cambiar a lo colega. mejor, Hasta tuviste en que ti cambiar pensé, de pero mindset. una colega que, Dios mío, pero no puede ser, nada me gusta, todo es feo, la gente no me gusta, la gente no la quiero. Ahí se me olvidó que yo tenía amigos maravillosos chilenos, o sea, de todo. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, el gran quiebre era, ¿qué hago yo aquí si mi lugar es allá? Ah, bueno, entendí que no se trata de eso, sino que, bueno, no se puede viajar por el momento, bueno, esperaré el momento para regresarme para mi desastre de Venezuela, pero es la que me gusta, pues. Así es. Entonces, ¿cómo vamos cambiando eso, resignificando, ¿verdad? Y montándonos en otras creencias que no es que me monte en un espacio de mentiras para sentirme bien. No, es esa interpretación que me lleva a un mundo nuevo, más vivible, a un espacio emocional donde pueda crear y no destruir. Yo me Así sentía es. destruyendo, autodestruyéndome y destruyendo un espacio que yo quise mucho en este país y yo también lo estaba destruyendo. Claro. Bueno, entonces, gracias Aida, porque creo que nos ayuda a ilustrar digamos, hacia dónde vamos. Vamos entonces a ver qué es un mindset. El mindset es básicamente los lentes a partir de los cuales vemos la realidad, que están influenciados por nuestro particular y muy personal conjunto de las cosas que yo doy por asumidas, las generalizaciones, las creencias, los valores, aquellas cosas que le dan sentido a nuestra vida. El mindset además es importante porque es lo que nos permite operar efectivamente en la vida y nos hace ser más o menos eficientes, y de alguna manera el mindset es la brújula. De hecho, yo me di cuenta cuán impactada estoy yo por el coaching, en tanto que cuando yo migré, yo me vi confrontada conmigo misma a decir, esto que me está pasando lo puedo vivir desde otro punto de vista. Ese es un mindset. O sea, yo tengo el mindset del coaching y buscaba que el coaching me ayudara a trascender lo que yo estaba pasando. Luego puedo poner algunos ejemplos sobre al menos cómo lo he trabajado yo, ¿no? El mindset también es nuestra identidad, no necesariamente el ser, pero nosotros podemos tener una identidad estrechamente vinculada al mindset. Y también provee un marco específico de posibilidades. ¿Por qué? Porque a partir del mindset que cada uno tenga, algunas cosas son posibles y otras cosas sencillamente no son posibles dado ese proceso. Entonces,
de alguna manera distintos modelos mentales van a producir distintas interpretaciones, distintas reacciones, distintos sentimientos y distintas acciones y resultados. La otra cosa con el mindset es que opera en la transparencia. Nosotros no somos conscientes que tenemos un mindset, salvo que pasemos un proceso de coaching y con el coach lo podamos ver. Pero vemos el mundo a través de ello. Entonces podemos ver el mundo gris en azul, podemos ver el mundo verde y le podemos encontrar las flores, podemos encontrar un mundo blanco y negro, pero que podemos encontrar la luz amarilla. De alguna manera, lo importante es que podemos cambiar los colores a partir de los cuales nos relacionamos. ¿Qué es importante en relación al mindset? El mindset tiene un sentido y una lógica y una coherencia que nos ha sido útil y hay que honrarla. Y sí, y solo si yo necesito cambiarla, y eso es una decisión del coachee, yo puedo buscar transformarlo y adoptar unos lentes en vez de verdes, morados o en vez de azules, amarillos. Y porque me son más útiles. O sea, tuvieron sentido en su momento, pero en cierto momento de la vida nos encontramos, que quizás es lo que tú relatas, Aida, que esa manera de ver el mundo no te estaba ayudando a lo que te tocaba vivir y probablemente las mismas circunstancias te forzaron a revisar a partir de dónde estabas viendo el mundo. Entonces, el verdadero desafío es cómo trabajar el mindset cuando estamos frente a un coaching. Hay Chris Argyris, que es un psicólogo muy interesante que trabajó en montones de empresas en Estados Unidos, describe lo que llamamos la escalera de inferencia. Él dice, en realidad el mindset y la manera interesante para poderla trabajar tiene que ver con aquello que ya yo les mostré sobre la física cuántica, con la pelotica de las miles de posibilidades que hay. En el montón de estímulos que presenta, y voy a poner el ejemplo del COVID, en el montón de estímulos nuevos que nos trajo el COVID, desde mi mindset, yo selecciono uno o unos de ellos que son los que más se adecúan a esa manera mía particular de ver el mundo, ¿ok? Esos hechos que van sucediendo, por ejemplo, tengo que estar encerrada y no puedo salir. Yo les doy una interpretación. Si yo soy una persona, a lo mejor, que quiere ser más, digamos, que le gusta escribir, que le gusta estudiar, que le gusta leer, que le gusta estar conectada, a lo mejor es una bendición. Pero si soy una persona social que siempre estaba en la calle con gente, a lo mejor es la peor de las circunstancias. Generalmente busco o no atribuirle causas a eso asociadas a mi propio mindset. Por ejemplo, él pone el ejemplo, esta persona no me contesta el saludo, la interpretación, sí, me ignoró cuando lo saludé, porque ¿cuál es la causa? Me ignoró porque siempre están asociadas a mi manera de interpretar. Tiendo a veces a generalizar, esto que me pasa con esta persona siempre me va a estar pasando. Y eso nos lleva a una acción muy particular. Entonces, esa selección de datos la hago yo. ¿Desde dónde la hago? La hago desde el mindset, la hago desde ese modelo mental. Entonces, elijo un estímulo, selecciono los datos a partir de mis creencias, de lo que asumo, de mis emociones, saco conclusiones y actúo. Cuando esto se revisa en un proceso de coaching, es muy interesante en términos de cómo permite que el coachee, a partir de preguntas, obviamente yo no le estoy explicando esto al coachee, son las preguntas que lo van hilando y lo van llevando a entender ese proceso. Y vemos entonces que pueden haber más de múltiples maneras de ver el mundo, más de una. Y fíjense, aquí tengo algunas imágenes. La gente que está usando mascarilla y la gente que dice, no, ¿para qué voy a usar mascarilla? La pongo abajo, me la pongo arriba o qué sé yo. Las maneras distintas de ver el mundo que ven en ocasiones distintas, yo puedo cambiarlas. Yo he pensado mucho en Venezuela, mucho, y quizás el exilio hace que uno piense, porque además aquí lo vivo y Doménica probablemente opina igual que yo, la polarización política finalmente no es sino dos mindsets distintos, dos maneras distintas de ver el mundo.
una no es mejor que otra, son maneras diferentes de percibir un estímulo. Y yo creo que quizás ahí uno puede entender cómo son como chaquetas, como cajas, que hacen que yo no sea capaz de ver más allá de eso que estoy viendo. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, entre izquierda y derecha en España, que son ciertamente dos puntos de vista distintos, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, que es muy frecuente en términos de mindset, o que nos conecta con una visión más positiva o más pesimista de ver el mundo. Ahora, aquí hay dos elementos que son importantes. Uno tiene que ver con qué estoy anticipando yo y qué estoy habitando yo, circunstancial o mente o de manera recurrente cuando me aproximo a las cosas. Yo me he encontrado con mucha frecuencia y en particular en esta situación de COVID como una especie de pesimismo esencial. Cuando digo pesimismo esencial es como la certeza que de esto no va a salir nada bueno. La certeza de que la vacuna viene envenenada y digamos, todos los memes que empezaron a circular, que si nos manipulaban genéticamente, que si no sé cuánto. Normalmente cuando estamos en el mindset del pesimismo, tendemos a pensar que somos nosotros, que es a nosotros a que nos pasa, que además eso es un marco interpretativo que tiñe todo lo que pasa, o sea, no solamente es que yo me siento mal, sino que además todo lo que me está ocurriendo hace que yo lo vea mal. Con esto quiero poner, por ejemplo, ejemplos en la migración. Me tocó vivir de cerca personas que vivían el espacio migratorio como una cosa muy triste, como con la posibilidad de no haber elaborado el duelo, la posibilidad de no haber confrontado, digamos, lo nuevo que se estaba presentando. Y entonces cualquier estímulo local era negativo y además nunca lo voy a poder superar. Entonces se extiende a todo y es todo el tiempo y tiene que ver conmigo que yo no encajo en este lugar. En el fondo del mindset está de este tipo de mindset, está una desconfianza esencial. Una desconfianza que vamos a ver tiene que ver con el ser, ¿ok? Si yo me voy al otro lado, es el optimismo esencial, ¿ok? Cuando yo habito el optimismo esencial, soy capaz de distinguir, no soy yo, es la circunstancia, es temporal, es localizado, no va a ser para siempre, y eso me permite que yo sea capaz de desplazarme de esta negatividad que hace que yo vea el mundo gris, y por eso los lentes, digamos, me pongo los anteojos de otros colores, soy capaz de entender que es el momento y esto va a pasar. ¿Con qué nos conecta esto? Con la confianza esencial. ¿Ok? ¿Qué es la confianza esencial? La confianza esencial es la certeza más profunda de que la vida es un camino hacia la sabiduría y hacia la realización. La certeza de que donde quiera que yo esté, yo voy a ser capaz de lograrlo. No porque yo sea la persona con mayores competencias o la persona mejor preparada. No tiene que ver con eso. Es la certeza interna que independientemente de cualquiera sea la circunstancia, yo tengo habilidad para responder ante ese desafío. Y subrayo habilidad para responder. O sea, soy capaz de identificar una forma de responder ante esta circunstancia, por compleja, difícil, dura, adversa que pueda ser. Y mira que esta pandemia nos ha traído enorme cantidad de complejidades, de duelos, de pérdidas. Yo tengo habilidad en esta coyuntura de responder de una manera distinta. Entonces, tiene que ver con que por complejo que sea el espacio, yo siempre tendré una posibilidad de crecer y aprender. Llevar al coachí a ese territorio es profundamente transformacional. Este cambio de mindset, de un pesimismo a un optimismo,
nos lleva realmente a la profundidad de que soy capaz de confiar en que lo puedo lograr. ¿Cómo? No lo sé. Y yo pensaba en esto, por ejemplo, bueno, tenemos un ejemplo como Mandela en la cárcel. Transformó el mundo desde la cárcel. Gente que vive circunstancias profundamente adversas y que sin embargo es capaz de vivirlas desde el lugar de una certeza en donde la vida es una aventura que es un camino hacia la realización, en donde yo soy capaz de dar el salto al vacío, porque en ese salto al vacío, que es lo que suele suceder cuando estoy cambiando de mindset, hay un espacio de temor, hay un espacio de lo desconocido. Yo sé que puedo lograrlo porque tengo habilidades que voy a saber poner en juego, no importa cuáles sean. Entonces fíjense que es un proceso mucho más vinculado al ser, al alma, que a la racionalidad. Es la invitación a encontrar qué es aquello que me está llenando de sabiduría en este momento, qué es aquello que me pueda estar vigorizando, en qué me estoy enriqueciendo con esta experiencia, qué lecciones extraigo de mi pasado que me pueden servir para confrontar esto nuevo que quiero vivir, o cuál es ese nuevo modelo, cuáles son esas nuevas creencias que me van a sostener en este futuro. Tiene que ver con que la confianza no es en el afuera puede ser, como lo está haciendo, hostil, complejo, difícil, incierto, variable, ambiguo. Todo este mundo del COVID nos tiene patas arriba a todos. Pero la confianza está centrada en uno mismo, en que yo voy a ser capaz de desarrollar la habilidad y sabré responder ante esos desafíos dando lo mejor que puedo dar. Y que suceda lo que suceda, yo seré capaz de aprender. Que suceda lo que suceda, yo me puedo nutrir de lo que ocurre. Y esto nos lleva a un concepto que Kaufman trabaja mucho, que tiene que ver con el ser protagonista. O sea, puedo buscar cómo incidir, pues, que tiene que ver profundamente con el coaching. Puedo ver cómo incido en que la circunstancia sea distinta, desde mí mismo. No porque tenga o no capacidad de influencia externa, porque yo, gracias al coaching, puedo encontrar un espacio en donde, ¿qué puedo yo transformar de mi manera de ver esta situación? ¿Qué puedo yo cambiar de mi manera de interpretarla? ¿Qué nuevas acciones puedo tomar que hagan que yo encuentre un camino distinto? Porque de alguna manera los retos son parte del viaje y nos va a llevar a construir la certeza de que podré lograrlo, aun cuando la circunstancia sea una circunstancia muy, muy compleja. Entonces esto es bueno, hasta aquí más o menos lo que, como el recorrido, no sé qué comentarios tengan, Sí, a mí me gustaría, cuando hablaste hace un rato sobre la confianza esencial, la confianza esencial. En otros momentos es también lo que pudiéramos llamar la confianza radical. Exacto. Ajá, que a pesar de todo, pues hay una confianza donde, y fíjate que ahí tú lo mencionas y yo me voy atrás porque me miro a mí misma, ¿no? En ese camino. Y es como que confiar, primero es que no voy a sucumbir. Eso es fundamental. Primero en que no voy a sucumbir. Segundo, en que hay algo bueno que no solamente yo puedo obtener, sino que yo puedo generar. Entonces, aquí me aparece a mí esa distinción ¿se acuerdan cuando siempre nos decían, querer es poder? ¿No? Entonces, yo aprendí que eso no es tan así. Yo aprendí que cuando tú quieres mucho algo,
quizás no puede, porque a lo mejor lo quieres, pero no se encuentra con el poder, o viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer en ese camino para generar espacios donde el querer se consiga con el poder? Gracias por esa distinción, porque de verdad creo que es uno de los elementos clave en esto que traes, sobre todo para nosotros, no solamente trabajar con otros, sino yo diría por toda esta experiencia que tuve para recordarme a mí misma desde donde yo le puedo servir al otro. Así es. Así es, Elina. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Vicky, sí, gusto de verte, linda. Tan bella. Lamento haber llegado un poquito tarde. Oh, imagínate. Fíjate, oyéndote, yo escribí aquí una notica que dice, la realidad cambia si yo tengo la seguridad de que puede haber otra realidad. Así es. Y cuando yo tengo la seguridad de que puede haber otra realidad, pongo en mí elementos o acciones que me llevan a la búsqueda de esa otra realidad. Así es. Y cada quien acciona esa capacidad o habilidad, y yo pienso que ahí en el coaching está como en el buscar cuál es la habilidad que tú tienes para encontrar esa otra realidad Así que es. quieres encontrar. Y si hay un ingrediente importante es, tengo la seguridad de que puede haber algo distinto. Que algunas veces desde el coach como que, ay, pero es tan evidente que hay otra realidad y que hay otra posibilidad, pero que desde el cliente esa otra realidad no está en el escenario. No, ni siquiera se ve. Yo lo viví muy de cerca con dos coaches. Recién yo llegaba aquí. Un coachee estaba en una coyuntura, como les mencioné, muy deprimida o muy triste, lo cual hacía que no importa cuántos estímulos tuviera afuera, no podía ver ningún solo estímulo positivo. Y desde ese modelo mental, desde ese estado anímico, muy pocas cosas le eran posibles, muy pocas, prácticamente ninguna. No importa cuántos esfuerzos hicieran las personas que lo rodeaban, la familia, no hay posibilidades, no las veo, no las veo, no las veo. Otra persona que estaba también recién migrada, era lo contrario, pero lo que a mí más me impactó tenía que ver con esa confianza esencial. O sea, no importaba lo que estaba pasando, no conocía gente, estaba en un contexto completamente nuevo, en un país que todavía, bueno, se tiene que entender las normas, y yo que viví eso, o sea, el español no es el mismo, las no maneras sociales de comportarse son diferentes, creemos que es parecido, pero no es parecido, o sea, uno está en un mundo muy distinto, ¿no? Muy diferente. Y además eres extranjero, eres extranjero. Pero esta persona a lo que apostaba era que lo iba a lograr. A lo que apostaba era que tenía las herramientas para lograrlo. El coaching también tuvo mucho que ver con eso que tú dices, Conchita, en ambos casos. ¿Cuál es esa habilidad que necesitas desarrollar para que de alguna manera puedas hacer distinto en un contexto distinto? O sea, ese que yo fui antes ya no puede ser aquí, ¿ok? No puede ser aquí. O sea, hay un nuevo ser, o sea, la transformación no solamente es en mi hacer, la transformación va a tener que ser en mi ser social, porque ya no tengo las relaciones, en mi ser afectivo, porque yo no estoy rodeada de mis afectos, en mi ser laboral, lo que yo hago ya no lo puedo hacer, porque no tengo legalidad, o porque no me validaron el título, o porque vaya uno a saber cuáles sean las circunstancias, o bueno, los impuestos, el gobierno, o sea, hay tantas variables tan diferentes. Pero el tema de la confianza esencial, ahí a mí me hizo clic, yo dije, es que para todo cambio de mindset
la vinculación del mindset con esa confianza, con esto nuevo que yo necesito desarrollar, que yo quiero ser, porque es aspiracional, por eso el coach pregunta, ¿quién quieres ser? Y vas en la dirección que el coachee te lo va marcando, porque el coachee podría, no sé, quiere volverse un militar o quiere volverse nazi. O sea, bueno, si tu propia ética de coach dice, o no te acompaño como coach y me retiro, o te acompaño a que puedas llegar a ese estadio que tú planteas. Ajá, y ese salto al vacío es poco probable que se pueda dar si no nos metemos en el mundo de la confianza esencial. Y de esa capacidad de, de entender que de lo que sea que vaya a pasar, yo lo voy a poder desarrollar, o sea la circunstancia que sea. Finalmente es una aventura la vida, o sea, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de cambio, es un proceso de transformación. Además, la que soy hoy, yo no sé quién seré ni siquiera en 2 semanas, ni siquiera en 10 años, ni hablar, o sea, vaya a saber cuál mundo tendremos después de esta hecatombe, ¿no? Entonces, eso bueno, han sido como reflexiones muy profundas que me llevaron como a articular estas ideas para ustedes hoy. Excelente. Un espacio realmente de reflexión en otra dimensión. Es Total. realmente pensar Sí. de forma distinta, de ver más allá del escrito, de lo obvio. Me encanta, me encanta. Ay, Y más en gracias. estas circunstancias, de verdad que Sí, Vicky, ¿verdad? muchísimas gracias porque Ay, pues ha llegado como anillo al dedo esta información, para mí especialmente, pues nada, me sirvió en 2 vías, me sirvió para renovar todo mi modelo de coaching, porque también es importante, y obviamente para recordar y validar también pues todo esto en estos procesos migratorios, y aunque estemos en Venezuela o no nos hayamos movido, esto significó un cambio de mindset para todos, para todos. Y es entender el aquí y el ahora, ¿no? Esa gestión de la realidad, como llama la ontología. Es que no podemos avanzar hasta que no hagamos gestión de la realidad, o sea, ¿dónde estamos? ¿Quién soy aquí? Y a dónde quiero estar o dónde quiero ir, ¿no? Bien interesante. Gracias, Vicky. Maravilloso. No, encantada de verdad y gracias a todos por acompañarme, de verdad que ay, sí. lo siento, me sacó la máquina, pero me dio la sorpresa que entré con la imagen. Ah, bueno, Mira, menos mira, mal. Aida, no te preocupes que esto queda grabado, ¿sí? Y Ay, entonces lo vas a poder porfa. ver, lo vas a poder ver cuantas veces tú desees. Así Bueno, que, pero creo que no me perdí mucho, fue un no, momento que no, me unos Sí, sacó. te minutitos. quedaste hasta el final. Te Sí, quedaste hasta pero el Sí, no final. te sí. preocupes. Ujú. Ay, Muy bien, bueno, ya veo muy que, bien. que Y se queremos, terminó. y queremos recordar que para este 17 de abril vamos a iniciar otro grupo de mentoría en Coaches in Progress, de manera que los invitamos a todos para que pasen la voz. Es un espacio donde, bueno, estamos compartiendo con gente maravillosa como Vicky, donde hacemos reflexiones realmente profundas, diferentes, para ver las sesiones de coaching de forma distinta, justamente. Ay, qué bueno. Bueno, Vicky, yo estoy encantada. Ay, tan bella, no, yo también encantada de verlos a ustedes y de compartir todo esto porque son como reflexiones del alma, la verdad. Sí, sí. Y este es un espacio que va a quedar en el canal de YouTube de Coaches in Progress, pero que también nos vamos a encargar de pasarlo por todas las redes de manera de que lo pueden transmitir a sus amigos, compañeros, porque son espacios de realmente de reflexión muy importantes. Por aquí Nelson nos comenta, me encantó. Nelson está desde Italia, de manera que aquí conectándonos desde el mundo y viendo realidades diferentes, pero ¿cómo podemos estar juntos en medio de todas estas realidades que estamos viviendo? Así es. Sí, co-crear entre todos, hacer una buena comunidad de coaches, o también para ir validando algunas cosas, porque en estos momentos seguramente tenemos clientes o coaches que tienen una misma situación, entonces ¿de qué otra manera los podemos acompañar, ¿no? ¿Sí? Pero también nosotros tenemos que hacer ese primer salto.
o varios, para Sí. ser Y más ahora- empático, ¿no? Y poder Ajá, y ahora conectar que desde el traes alma. eso, Doménica, que nos ha tocado en estos momentos trabajar con coaches que han pasado por la situación de COVID y que están viendo el mundo de forma diferente, que tienen que manejarse de forma distinta, porque las secuelas en este momento es cuando se están descubriendo. Gente que muy exitosa, CEO, directores de no sé dónde y tal y que cual, y resulta que de pronto están en medio de una reunión y se les olvida qué es lo que viene, qué hablaron, cómo fue, como que se quedan en un limbo. Entonces hay una cantidad de procesos cognitivos que están siendo dañados, por así decirlo, que no se sabe cómo manejarlo y que corresponde a otra realidad. Y que llenan de ansiedad. Por supuesto, por supuesto. Efectos cardíacos, por ejemplo. Total, ansiedad, o sea, y ya hoy a esta altura, estos meses que ha transcurrido el año, ya estamos viendo cómo esto sí ya se ven los síntomas, ¿no? Y lo que se está mostrando de una otra manera, pareciera que hubo un año como muy estándar, sí, estamos en este proceso, pero luego que entró el año, espérate, ya va, aquí te están presentando algunas cosas, como dice Conchita, secuela, cambios de vida, crisis existenciales, cambios de trabajo, o sea, esto nos ha dado la oportunidad de, bueno, de renovarnos también y de entender que también nuestro cliente y nuestro coachee también está cambiando. Y eso es parte de todo este proceso también para nosotros de irnos ajustando. Y bueno, un poco también lo que hablábamos con Chito y yo hace poco, ¿no? Un poco esta modernización y esta adaptación de ICF con estas 8 competencias a esa mente, a ese mindset como coach, ¿no? Que eso es importante y de eso seguiremos conversando en nuestros próximos webinares. Bueno, Conchi, 20:04, ¿vamos bien con la hora? Gracias, sí, mil gracias. A ustedes. Gracias a Vicky. Gracias a todos, gracias. Gracias por la Nelson, presencia, María por el Francesca, compartir. Aida, bienvenidos todos a Coaches in Progress. Gracias a ustedes por la Nos invitación. vemos el próximo miércoles. Bueno, Vicky, te Ok. mando Feliz un noche, feliz abrazo tarde. Ay, yo a gigante, ti, a un todos. abrazo Igual, de Francesca. oso. Ay, tan linda. Sí, Muy bien. Pronto de nos oso polar. veremos. Seguro. Pronto nos veremos todos de nuevo, de verdad. Que Seguro. ojalá. Dome, en algún momento nos ponemos de acuerdo cuando vengas a Madrid. Por supuesto. Por favor, ¿ok? Claro que sí. Dalo por hecho que sí. Un gran abrazo. Dale. Saludos. Gracias. Chao. Chao, chao. Feliz noche. Chao.